hablar un poco sobre la ley de las presiones parciales de Dalton. Vamos a suponer que tenemos tres sistemas gaseosos de gases ideales y que no reaccionan entre sí. Por ejemplo, aquí podemos tener oxígeno, acá podemos tener, por ejemplo, nitrógeno, y acá podemos tener un gas que no reaccione con ellos, por ejemplo el helio. Recordemos que los gases todos vienen en parejitas, o sea son moléculas diatómicas, excepto los gases nobles como el helio, que solo son monoatómicos. Vamos a suponer que cada uno de estos gases tiene una presión. Recuerde que la presión está dada por los choques de estas moléculas contra las paredes del recipiente. Vamos a suponer acá que la presión del helio vale 2 atmósferas. Vamos a suponer que la presión del nitrógeno vale 5 atmósferas. Y vamos a suponer acá que la presión del oxígeno vale 3 atmósferas. A estas presiones y estos gases los vamos a meter dentro de un mismo recipiente con el mismo volumen que tiene cada uno. Entonces vamos a meter acá el oxígeno. Cada gas, según Dalton, se va a comportar como si estuviera solo en el sistema. O sea que cada gas va a tener su propia presión. Vamos a meter también el nitrógeno. Si es un gas ideal, las interacciones entre las moléculas son nulas o son muy leves. Y por último vamos a ingresar el helio. Entonces vamos a meter todos estos gases dentro de un mismo sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces a la presión que hace cada gas dentro del sistema global se llama presión parcial. O sea, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno? 3 atmósferas. La presión parcial del nitrógeno en el sistema es 5 atmósferas y la presión parcial del helio dentro de este sistema es 2 atmósferas. Entonces, ¿qué nos dice Dalton? Que la presión total del sistema total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 más la presión N, porque podemos tener N gases dentro del sistema. O sea que nuestra presión total va a ser igual a la presión parcial del oxígeno, 3 atmósferas, más la del nitrógeno, más la presión del helio. Entonces sumamos todo. Entonces nuestra 3 más 5 más 2 nos da una presión de 10 atmósferas. Esta es la presión total. Entonces, según Dalton, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales. ¿Y de qué depende esas presiones parciales? Pues del número de moléculas del gas. Entre más moléculas del gas tenga, mayor va a ser la presión. O sea que la presión también depende del número de moles, ¿cierto? Entonces esto puede ser una ecuación de la ley de Dalton, pero también podemos expresar la ley de Dalton con otra ecuación, que sería la presión parcial va a ser igual a la fracción molar por la presión total. Entonces PI va a ser presión parcial, o sea, la presión que ejerce cada gas dentro del sistema. XI es fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Son las moles I, o sea, las moles del gas sobre las moles totales. Y PT va a ser la presión total. Entonces, para la ley de Dalton podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Esta que es simplemente sumar las presiones de cada gas. Recordemos que para sumarlos deben de estar en las mismas unidades, o sea que si nos dan diferentes unidades las tenemos que transformar. O esta es otra forma de presentar la ley de Dalton, donde PI es la presión parcial, o sea la presión de cada gas,
la fracción molar es las moles del elemento sobre las moles totales y PT va a ser la presión total. Entonces vamos ya a seguir con unos ejercicios para poder explicar estas dos ecuaciones. Ok, vamos entonces a realizar este ejercicio de la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces vamos a leer el enunciado. Una mezcla de gases contiene 5 moles de hidrógeno, 15 moles de oxígeno y 8 moles de helio. Si la presión total del sistema es de 3 atmósferas, calcular las presiones parciales. Entonces recordemos que como aquí me están dando las moles y una presión total, yo puedo decir que la presión parcial, o sea, la presión parcial de cada gas es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Pero qué es ese XI? XI es las moles de cada gas sobre las moles totales. Entonces primero vamos a hallar cada fracción molar para poder saber cuánto es la presión parcial, porque la presión total ya la tengo, que son 3 atmósferas. Entonces vamos a mirar la fracción molar del hidrógeno. ¿A qué será igual? A las moles de hidrógeno, que son 5 moles, dividido las moles totales, que serían las 5 moles del hidrógeno más 8 moles de helio, más 15 moles de oxígeno. Entonces la fracción molar de hidrógeno será 5 moles dividido 28. Eso me da un valor de 0,1785, que podemos aproximar a 0,18. Lo mismo vamos a hacer para el oxígeno y el helio. Entonces, la fracción molar del oxígeno será, ¿cuáles son las moles del oxígeno? 15. Dividido las moles totales, que ya sabemos que es 5 más 8 más 15, que son 28 moles. Eso va a valer, tiene un valor de 0,535, aproximadamente 0,54. Y la fracción molar del helio, que es He, será 8 moles dividido pues las moles totales, que son 28 moles. Entonces eso equivale 0,285, aproximadamente 0,29. También cancelamos las moles. Entonces estas son mis fracciones molares. Más o menos, ¿qué significa esto? Que la presión total, el 18% la va a ejercer el hidrógeno, el 54% el oxígeno y el 29% el helio. Entre más moles tenga el gas, pues más presión va a ejercer. Entonces vamos a calcular las presiones parciales. Entonces presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la fracción molar, 0,18, por la presión total, 3 atmósferas. Listo. Entonces la presión del hidrógeno va a ser igual a 0,18 por 3, me va a dar un valor de 0,54. La presión del hidrógeno. Ahora la presión del oxígeno. Presión del oxígeno va a ser igual a la fracción del oxígeno, 0,54 por 3 atmósferas, que es la presión total. Entonces la presión del oxígeno equivaldrá a 1,62 atmósferas. Es el que más ejerce presión, porque si son 28 moles totales, el oxígeno está aportando 15 moles, más de la mitad. Y luego la presión del helio, que va a ser 0,29 por las 3 atmósferas. Entonces la presión parcial del helio va a ser igual a 0,80
7 atmósferas. Entonces esta es la presión 1, presión 2 y la presión 3. Estas son las tres presiones parciales. Si yo sumaría todas las presiones, o sea, presión parcial del hidrógeno, más presión parcial del oxígeno, más presión parcial del helio, me tiene que dar la presión total, que son 3 atmósferas. Ahora puede dar un poquito más debido a que hicimos un redondeo acá en las fracciones molares, pero si tomamos todos los números decimales nos debería dar exactamente 3 atmósferas. En este caso, si sumáramos todo, me da un valor de 3,03. ¿Por qué este 0,3? Pues porque hicimos el redondeo acá. Pero ahí comprobamos que la suma de todas las presiones dentro de un sistema va a ser igual a la presión total. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio de la ley de Dalton. Vamos a leer nuestro enunciado. En un recipiente de 10 litros se tienen 3 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno a 300 Kelvin. Allá la presión total y la presión parcial de cada gas. Como no tenemos ni la presión total ni las presiones parciales y tenemos acá los siguientes datos: volumen, moles de los dos y temperatura, entonces podemos hacer lo siguiente. Con la ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT, podemos hallar la presión total. Entonces, ¿cuál será la presión total? Vamos a despejar. Entonces, presión total va a ser igual a nRT, volumen está multiplicando, entonces vamos a pasarlo a dividir. Entonces sería R nRT sobre volumen va a ser igual a la presión total. Entonces, tengo las moles, serían las moles totales. Si aquí colocaría las moles de cada gas, simplemente hallaríamos las presiones parciales. Pero como vamos a hallar la presión total, entonces sería la suma de las dos moles. O sea, 3 más 5 serían 8 moles. Entonces vamos a reemplazar ahí en nuestra ecuación. Entonces, presión total. Moles totales, 8 moles. Recuerden que la R es una constante, siempre vale lo mismo. Es equivalente a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura está en Kelvin, 300 Kelvin, entonces no hay ningún problema. Y todo esto dividido, el volumen, que serían 10 litros. Entonces cancelo moles con moles, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y me da la presión total en atmósferas. Entonces simplemente multiplico lo de arriba y el resultado lo divido entre 10 para un valor de 19.68 atmósferas. Esta es la presión total, o sea, la presión que ejercen los dos gases, el nitrógeno y el oxígeno. Como ya tenemos la presión total, entonces podemos hallar las fracciones molares. Recordamos que la fracción molar, por ejemplo, del nitrógeno será las moles de nitrógeno, 3 moles, dividido las moles totales, que son 3 más 5, 8 moles. Esto me da un valor de 0,375. Y la fracción molar del oxígeno, entonces serán las moles del oxígeno, que son 5 moles, dividido las moles totales, 8 moles. Eso me da un valor de 0,625. Recuerde que esto se cancela. La fracción molar es adimensional, no tiene unidades. ¿Qué indica esto? Que de la presión total, que es 19,68 atmósferas, más o menos el 37,5% lo ejerce el nitrógeno y el 62,5% lo ejerce el oxígeno. Entonces vamos a hallar las presiones parciales. Entonces recuerde que la presión parcial va a ser a la presión total por la fracción molar. Entonces presión del nitrógeno va a ser, ¿cuál es la presión total? 19,68 atmósferas
por la fracción molar, que sería 0,375. Entonces la presión del nitrógeno será igual a 7,38 atmósferas. Esto puede estar aquí, la fracción molar y la presión total acá, eso no hay ningún problema por las propiedades de la multiplicación. Ahora vamos a hallar la presión del oxígeno, que será la presión total por la fracción molar. Entonces la presión del oxígeno será igual a 12,3 atmósferas. Si sumo las dos presiones parciales, o sea, la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno, me tiene que dar la presión total. Vamos a verificar. 7,38 atmósferas más 12,3 atmósferas me da un valor de 19,68 atmósferas, que es la presión total. Entonces se comprueba la ley de Dalton de las presiones parciales, que la presión total de un sistema es igual a las presiones de los gases como si estuvieran solos en un recipiente.